Esto es lo que reporta el diario Expansión. Finlandia metiéndole tensión a su población, haciéndoles que consigan yodo. Dicen, en caso de accidente o ataque nuclear. Una verdadera vacilada, mis queridos alumnos digitales, una verdadera vacilada y una pena en la manera en que los europeos, a los que siempre nos pusieron en la universidad como referencia de inteligentes, como referencia de pacifistas, como referencia de primer mundo, pues ahora realmente se comportan como unos chiquillos imbéciles que están haciendo apología de la guerra. El diario Expansión no es el único en cubrir la nota, también lo podemos ver en pantalla. El diario ABC, de estos europeos propagandistas, pues finalmente ya se corrió y es noticia. Dice: Finlandia actualiza sus recomendaciones sobre la compra de yodo en caso de accidente nuclear. Está fechado del día 16 de octubre. La ingesta sería una precaución secundaria complementaria, según el texto difundido por el Ministerio del Exterior de Ucrania. Si bien los protocolos no aluden a ninguna amenaza específica. Y es que, a ver, como Josep Borrell ha estado hablando de la paliza que le darían a Rusia y de que aniquilaría incluso al ejército de Rusia, como si de verdad pudiera, en caso de un ataque nuclear, prácticamente están metiéndole una atención al decirle a la gente: consigan pastillas de yodo, pero ojo, solamente consúmanlas con receta médica. Increíble. En realidad están haciendo apología de la guerra, pero además apología de una guerra apocalíptica, porque tú imagínate el trauma brutal. De verdad, es que nos ponían a los europeos como lo más inteligente del mundo, como la vanguardia. Yo recuerdo en la universidad, viajar a Europa era sinónimo de estatus hoy en día, y sobre todo siempre nos presumen a los nórdicos como los estados más civilizados, más ordenados, como la referencia de a dónde debería de aspirar el mundo. Cuando empezamos a ver cómo se comportan Suecia, Finlandia, Noruega, con unas contradicciones increíbles, imagínate ese primer mundo apologista de la guerra que están insistiendo: compren pastillas de yodo, compren pastillas de yodo, porque Putin nos está amenazando. Putin nos está amenazando y no vaya a ser el diablo y al final termine invadiéndonos. Señores, eso implicaría, eso implicaría verdaderamente una tragedia. Es decir, si estos apologistas de la guerra se salieran con la suya, significa que estaríamos a un paso de la aniquilación global. No solamente ellos. Recuerden ustedes que durante la Guerra Fría se vivió el temor, la paranoia de la activación del mecanismo de la destrucción mutua asegurada, alias el MAD, M-A-D, el Mutual Assured Destruction, que significaba que si una potencia nuclear atacaba, esa terminaría recibiendo los impactos del atacante. Y entonces no es solamente los finlandeses, es todo el contexto y todo el entorno que implica que alguien dispare. Y miren ustedes, la consecuencia de que sea el mismísimo gobierno el que esté traumando a la gente, diciendo: los rusos nos van a atacar nuclearmente, más nos vale que tengamos preparada la pastillita de yodo y no la azul. Sería mejor que la pastillita azul la tuviera lista. ¿Por qué la de yodo? Pues miren lo que dice el diario El Correo. Los finlandeses agotan el yodo en las farmacias por temor a una guerra nuclear. El principal consejo de las autoridades sigue siendo el refugio en espacios interiores. La ingesta de pastillas de yodo sería una precaución secundaria complementaria en caso de radiación nuclear. Eso para los que quedaran vivos. Pero imagínense, mis queridos alumnos digitales, cuánta pena con esta gente que está en el gobierno, a qué nivel de locura han llegado cuando saben que ni siquiera en la Guerra Fría se tomaban tan en serio el tema por la destrucción de la humanidad que significaría un ataque nuclear. Y esta gente, los europeos, los nórdicos, los finlandeses, metiendo en un estado de shock, un estado de paranoia
a su propia gente y obviamente ocasionando que la gente abarrote las farmacias como si ya estuviera sucediendo y compren yodo porque su gobierno les está indicando que quizá los rusos ataquen con armas nucleares y que Finlandia podría ser el primero. De verdad, una estupidez tremenda. Hay un texto que yo recomiendo mucho de un teórico constructivista que se conoce como el Protean Power. El Protean Power es un libro que se conoce, bueno, miren, se los voy a compartir para que vean que profesor de la Universidad de Cornell, Peter Katzenstein es uno de los teóricos más reconocidos. El libro se llama Protean Power, Exploring the Uncertain and Unexpected in War Politics, explorando la incertidumbre y lo inesperado en la política internacional, la política mundial. Eso es el poder proteano. Vamos a escuchar. Si tú promueves la incertidumbre, si tú promueves la falta de certeza, la población va a vivir con miedo. Si la población vive con miedo, la población será más obediente. Si tú logras hacer que la población viva con paranoia, entonces la población será más fácilmente controlable. Puedes marcar patrones de conducta. A eso se refiere el poder proteano. La utilidad del poder proteano es que la gente que tiene incertidumbre, la gente que vive con paranoia, la gente que vive con escenarios inexplorados, no va a actuar de manera racional. Tú puedes controlar el ambiente de alguien que actúa de manera irracional y con miedo. Tú puedes ser una persona racional, pero si te meten a través de la estrategia del poder proteano, si te meten la idea de vivir constantemente con miedo, con falta de certeza, con incertidumbre, dejarás o empezarás a dejar de actuar de manera racional y te convertirás en alguien irracional que actuará más por miedo y por el temor de morir o de un peligro mayor, y probablemente puedas morir del miedo antes que morir de lo que de esa amenaza que te crea el poder proteano. Con miedo, dice el doctor Katzenstein, te comportas diferente, vives diferente. Esta definición, este concepto, lo tienen aquí. Vamos a quitar el comentario, por favor. Protean Power, Exploring the Uncertain and Unexpected in War Politics. Se los recomiendo, del autor Peter Katzenstein, para que entiendan teóricamente, metodológicamente, cuál es la lógica detrás de lo que está haciendo, esta locura que está haciendo el gobierno de Finlandia de preparar a la gente psicológicamente y pidiéndoles de verdad una verdadera ridiculez, pidiéndole que compren yodo, pastillas de yodo para evitar los efectos de una posible radiación. Señores, si el día de mañana llegara a haber una guerra civil, no nos la acabamos, una guerra nuclear, no nos la acabamos, nadie se la acaba, nadie se la acaba. Y nadie se la acaba porque se activaría el MAT, el mecanismo de la destrucción mutua asegurada. Una guerra nuclear significa el fin del exterminio y no importa que te tragues toda la farmacia de pastillas de yodo, no viviríamos para contarlo el 90% de todos nosotros. Así que el poder proteano te mete miedo, te mete incertidumbre, te hace vivir en un mundo inexplorado para que actúes con miedo de manera irracional. Así las cosas, así las cosas.